Hola, buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a esta sección llamada Revelando Historias. Nos acompañan una vez más en este espacio dedicado a presentar aquellas historias misteriosas que se pueden presentar a algunas personas. Como saben, en esta sección siempre es a las 3 de la mañana, donde según las leyendas y el folclore conocido es que acontecen ciertos sucesos extraños, algunos pueden considerar paranormales, y en esta ocasión voy a presentarles una serie de historias breves, pero que forman parte del folclore mexicano, del folclore de la comunidad, y que tal vez a varios de ustedes les han pasado sucesos similares. Este primer relato sucedió hace aproximadamente unos 20 años y fue contado de primera mano por varios vecinos de esa comunidad. En esa calle que se llama Reforma, peculiarmente en las últimas casas de esa misma calle, que es la que divide al pueblo de esa sección, como se le llama, existe un lugar conocido como el Palenque. En dicho lugar realmente está muy deshabitado, ya no hay pues viviendas, y pues obviamente por eso es que ya no encuentras personas. Antes de terminar la calle solo se encuentra una pequeña cabaña donde hace muchos años personas que se dedicaban al pastoreo guardaban ahí a sus animales, en este caso pues su rebaño, las ovejas, los borregos, como les quieran llamar. Cerca de esa casa, a unos 100 metros, está ubicada la última casa habitable, porque pues la otra es prácticamente una especie de solo para refugio de los animales. En esa época así era. Entonces, pues estas niñas comentaban muchas situaciones que les llegaron a suceder en su domicilio. Obviamente sus padres tenían que ausentarse, pues muchas veces por cuestiones de trabajo. En ese lugar es muy conocido eh, porque la industria textil en ese tiempo pues obviamente tenía cierto auge, y pues ellos eran también parte de los obreros que se dedicaban a trabajar en esas fábricas. Y pues obviamente sabemos que pues muchas veces pues tenían que exceder sus horas de trabajo, pues obviamente para cumplir tanto a nivel laboral y pues sobre todo en lo económico. Eh, pues volviendo a la historia, ese tipo de situación donde ellas pues tenían que permanecer solas en su casa, pues orillaba a que tomaran ciertas precauciones. Eh, a veces sus padres optaban por encerrarlas, por cerrar las puertas, y obviamente esto haciéndolo para resguardarlas, su seguridad de ellas, porque pues al estar solas y ser la última casa, pues realmente estar alejado en una zona así, pues creo que siempre va a implicar cierto riesgo, y pues creo que era pues, lo mejor, se puede decir así. Ellas comentaban que no la hija más joven, pero sí una de las más pequeñas, en varias ocasiones se despertaba alrededor de las quizás 12, 1 de la mañana, considerando que pues cuando son pequeños
duermen un poco más y ella se dirige hacia la ventana. Sus hermanas siempre se extrañaban de ese tipo de actitudes que tomaba ella, porque ella siempre sacaba la mano, la estiraba, y cuando ellas trataban de despertarla o de hablarle, siempre decía que los niños querían jugar con ella. Y al referirse a los niños, pues obviamente se trataba de ciertas entidades que en ese lugar los conocen como duendes. En diversas ocasiones no era ella la que se dirigía hacia la ventana, sino que ellas se extrañaban de que eran ellos, esos entes, quienes se la querían llevar, quienes la tomaban y la forzaban a salir de la casa e intentaban sacarla. En ese lugar y cerca de esa zona, pues es muy conocido ese mito acerca de esos pequeños eh, espíritus o entes, como los quieran llamar, que pues salen en la noche, que se acercan a las personas, personas que están en estado de ebriedad, y también inclusive a los niños. Es quienes pues obviamente tienen ciertas precauciones, porque se hacen pues comentarios de que los duendes tratan de llevarse a los pequeños. Entonces ella siempre pues tuvo esas experiencias donde pues decían literalmente que los duendes se la querían llevar. O sea, esas entidades visibles solo para ella, pues la tomaban y la intentaban, ¿no?, sacarla de su hogar y llevársela. No se sabe a dónde, pero eso era lo que comentaban. Cerca de ese lugar, y unos vecinos nuestros en esa época, igual vivían en una casa muy, muy sencilla, una cabaña como de madera, una casa, pero la verdad muy, muy precaria. Pero cerca de ese lugar existe una especie de cueva, de caverna, y pues los niños igual eran los que comentaban que escuchaban en las noches ciertos ruidos, como un sonido de tambores, como de risas. Realmente pues no sabemos si sea cierto, pero creo que siempre nos ponen a pensar ese tipo de situaciones, y los que más han llegado a experimentar ese tipo de eventos, o al menos así lo narraban, eran pues personas que gustaban de beber, y que posteriormente pues obviamente en su regreso a su casa pues decían encontrar a estos pequeños seres. Pero había en ese tiempo una persona, un señor que pues, la verdad tiene muchos años que ya no existe en este plano, pero que él, cuando acudía a una tienda a hacer una compra, siempre tomaba un puño de dulces. Compraba su pequeño un puño de dulces. En ese tiempo pues obviamente eran un poco más baratos, y él comentaba que él le gustaba el alcohol, iba, tomaba unas copas, varias. Entonces en su regreso a casa, él se topaba con estos pequeños. Él ya sabía que iba a llegar un momento en el que pues se iba a topar con estas entidades, y pues lo que hacía él no era insultarlos, no era gritarles, asustarlos o algo para alejar a estas criaturas, sino que él lo que hacía era pues compartir esos dulces, caramelos, golosinas que llevaba, y esto generaba algo diferente, una reacción distinta en ellos, que pues él comentaba siempre que lo ayudaban inclusive a llegar a su casa,
que él sentía que lo iban cargando. Realmente, pues, como les digo, es parte de lo que se cuenta. Y él, pues, siempre llegaba con bien a su casa. Posteriormente, siempre también se decía que en las mañanas encontraban, pues, los dulces ahí tirados cerca de su puerta. Realmente, pues, no existe como tal una explicación a este tipo de fenómenos, pero pues existen personas que hablan de ello, que pues es parte del folclore, y realmente pues no es algo que te dé como tal miedo, obviamente pues cuando estás en tu lugar cómodo, ¿no? Pero si estás fuera de tu casa, si tienes niños o si estás en ese lugar, pues obviamente te va a poner a pensar, te va a poner a reflexionar, y cuando haya algo que veas que está fuera de lugar, inclusive las personas pues usan el término de fueron los duendes o aquí hay duendes. Entonces pues es parte del folclore, de las historias, de las leyendas que llegan a contar pues personas que han tenido una experiencia de ese tipo. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este breve espacio, estas breves y pequeños relatos, y espero que la pasen muy bien y en una próxima edición puedan estar aquí en Revelando Historias. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Bye.